Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga en esta nueva semana que iniciamos, esperando y confiando que cada uno ha disfrutado también del cuidado de Dios durante toda esta semana que terminó. Les invito a compartir de la palabra de Dios en esta ocasión y quiero que hablemos un poquito sobre alguna estrategia de Satanás. En esta época en que estamos con esta famosa pandemia, hay muchas situaciones. Cada persona, creo, cada creyente también en Cristo, cada familia, la está, si se puede decir, también padeciendo en diferentes maneras. O la está sobrellevando de diferentes maneras. En algunos se han enfermado, otros también, otros están incómodos por estar en cuarentena, etc. Y es aquí donde Satanás se aprovecha también de poder atacar a los creyentes especialmente. Quiero llevarlo a que vamos a leer en Romanos capítulo 8, quiero leer los versículos 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romano, el apóstol Pablo nos habla de esta pelea que hay a veces entre nosotros en nuestra vida interior, entre lo espiritual y lo carnal. Siempre tenemos tendencia a las cosas que son malas. Es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Y eso lo podemos ver en un niño que nunca le enseñamos a ser egoísta y empiezan a ser egoístas, empiezan a demostrar ese egoísmo, esa soberbia, aún siendo bebé, voluntariosos, etc. Y es porque la carne domina. Somos de una naturaleza caída y eso hay que aprender a reconocerlo y aceptarlo para poder enfrentar cómo triunfar, cómo ser victorioso. Estoy hablando para los creyentes. Para muchos, Satanás no es real. Hay muchos que tratan de negarlo, pero la Biblia nos dice que Satanás es real, que es una persona invisible, no lo podemos ver, es ese traidor, es adversario, enemigo de Dios y por supuesto enemigo también de cada uno de nosotros, los creyentes. ¿Por qué experimentamos derrota en nuestra vida espiritual? Hablamos de eso anteriormente. Porque hay un enemigo que se llama Satanás o el diablo, el adversario, que a él le encanta vernos llorar, a él le encanta vernos tristes y también goza cuando alguien niega la existencia de Dios o blasfema el nombre de Cristo. El trabajo principal de Satanás en nosotros es atacar a nuestra mente. ¿Por qué a la mente? La inteligencia está ahí, la sabiduría de cada uno de nosotros. Y ataca a la mente. Primeramente, una de las cosas que más lanza esos dardos a nuestra mente es la duda. Nos hace dudar de Dios. Especialmente en esta crisis de esta pandemia, creo que hay muchos cristianos a lo mejor están sufriendo la duda si Dios les está cuidando, si Dios está con ellos. No olvidemos que Dios está con nosotros. Si usted lo siente lejos, no lo olvide de buscar ahí donde lo dejó. Dios está ahí mismo donde usted se alejó de Él. Pero Dios es todopoderoso. Él nos ama por sobre todas las cosas. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él quiere darnos la fortaleza también para enfrentar la adversidad de la vida. Las pruebas son para nuestra fortaleza espiritual, para nuestro crecimiento. Ahora, como decía, Satanás ataca a la mente. Y alguna de estas estrategias que usa Satanás es, primero, alejarnos de Dios. Busca muchas maneras para alejarnos de Dios.
En la vida cotidiana uno ha vivido viendo a algunos que siendo creyentes se han apartado porque Dios no les contestó conforme a lo que pedían. Recuerdo a un jovencito que su mamá enfermó y a raíz de esa enfermedad que fue larga, murió su mamá. Él se rebeló contra Dios porque Dios no le otorgó a lo mejor lo que él quería, que su mamá sanara. Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Esa mamá, que era una creyente muy fiel en una de nuestras iglesias, sabemos que está gozando con el Señor ahora. Pero el diablo trata de hacernos dudar de la existencia de Dios, hacernos dudar de que tenemos y gozamos del cuidado de Dios, y que las cosas que nos pasan en nuestra vida están bajo el control también de Dios. Juan 17:3, cuando Jesús ora e intercede antes de ir a la cruz, dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Jesús vino para mostrarnos al Padre. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces. Jesús vino para mostrarnos el amor del Padre, para darnos a conocer la existencia de Él. Y Cristo vino, sabemos todos muy bien y escuchamos cotidianamente, vino para salvarnos de esa condenación eterna. Librarnos también de esta carnalidad, de este deseo carnal que a veces nos hace sufrir y nos pone tan tristes porque hacemos caso a los deseos de la carne. Por eso el diablo se encarga de atacarnos sutilmente. Y como dije, una de las cosas que trata de hacer es alejarnos de Dios. Otra de las estrategias del diablo es desviarnos del propósito de Dios. Dios siempre tiene un propósito, sobre todo cuando permite las pruebas en nuestra vida. Él nos está formando, acuérdense que Él nos está preparando para la eternidad. Tenemos tantas historias en la Biblia donde, como José, que ya hablamos de él, Dios lo preparó sin que él se diera cuenta para un trabajo tan grande. José vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en José, en su vida. José no dejó entrar los deseos de Egipto ni las costumbres egipcias. Se mantuvo fiel a Dios. A lo mismo que Daniel. Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no entró a él. Él fue fiel, aunque era esclavo, se mantuvo fiel, firme a sus convicciones en un país tan extranjero. ¿Qué decir de Esther? Una muchacha huérfana, criada por un primo, que le llamó tío, y cómo Dios la preparó para salvar a su pueblo, allá en Susan, en Persia. Y así podemos nombrar mucho. Y si miramos nuestra historia cotidiana, vamos a darnos cuenta muchas veces que, por supuesto que las pruebas no nos gustan, ser probados no nos gusta, queremos todo fácil, pero no es así. La fe se fortalece, esa raíz es profunda en la tormenta. Y si Dios las permite, porque Él nos está preparando para algo muy especial. Y hay que preguntarle al Señor, ¿para qué? También una de las cosas que el diablo trata de hacer en su estrategia es dividirnos. Los deseos de la carne es la división. Forma disensiones entre las familias, aún entre las congregaciones. ¿Por qué tanta iglesia se divide? Porque el diablo se encarga de dividirlos por cosas carnales que no corresponden. Ahora, para enfrentar las estrategias de Satanás, tenemos que aprender a aceptar que Él es real. El diablo es real. Y la Biblia hay muchos pasajes donde la Biblia nos habla de él. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:4, habla de Satanás, dice, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, de Dios mismo. ¿Qué hace el diablo? Cegar nuestros entendimientos. No ver a la luz de la Biblia el amor tan grande de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia le llama, Él es engañador, mentiroso, padre de mentira. Él siempre está dirigiendo
nuestra atención hacia un deseo, y especialmente los deseos que están prohibidos. Cosa de pensar, solamente Adán y Eva, tantos árboles frutales que tenían para comer, pero del que le prohibió Dios, el diablo los llevó a desearlo y fallaron. Satanás es muy astuto y trabaja día y noche buscando el momento adecuado para lanzar sus dardos, la tentación. ¿Qué podemos decir de Jesús mismo? Después de haber ayunado 40 días, Jesús tuvo hambre y el diablo inmediatamente le ataca. ¿Ah? Y le ataca hablándole de la necesidad del cuerpo, querer pan. ¿Ah? Igual para nosotros hoy día, el diablo conoce nuestras debilidades y de acuerdo a nuestras debilidades, el diablo presenta tentaciones. Si a usted le gusta la mentira, el diablo le va a presentar ocasiones para que mienta. Si tiene un vocabulario obsceno, también el diablo le va a presentar situaciones en que pueda decir montones de groserías y maldiciones y palabras que no corresponden, aunque después se sienta apenado porque lo dijo, pero piense, esa boca que alaba a Dios, que honra a Dios, no puede. Esa fuente de agua no puede producir agua dulce y amarga. Pero el diablo es así y nos pilla débiles porque no nos fortalecemos en el Señor. Y aquí es donde tenemos que aprender, frente a la estrategia del diablo. Como dije, él pretende apartarnos de Dios, él pretende dividirnos o alejarnos del propósito de Dios y causar división. Entonces es donde debemos estar atentos. Cuando llegue la tentación, reconocerla y clamar por fuerza espiritual que Dios puede darnos a cada uno. Una de las cosas que dije al principio y lo que hace el diablo es ponernos dudas en nuestra mente. Y para muchos, como decía, en este tiempo en que estamos padeciendo a nivel mundial una pandemia, que miramos y no vemos nada, ¿ya? El virus no lo podemos ver, pero vemos los muertos y los enfermos y cada país alborotado por las situaciones que pasan. Es aquí cuando el diablo a veces lanza dudas en tu mente del creyente. ¿Ah? Y a veces clamamos a Dios que sane, que sane, que sane. Pero si Dios no quiere sanar, no olvides que el control de nuestra vida la tiene Dios. Él es el dueño de la vida. Por lo tanto, cuando clamamos por alguien enfermo, debemos pedir conforme a tu voluntad. Aún Jesús, siendo Dios mismo, cuando él clamó a Dios, dijo: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tenemos que aprender también nosotros. No mi voluntad. Si tú quieres, Señor, puedes sanar. Si tú quieres, provee lo que necesitamos. Si tú quieres, haz esto o lo otro, Señor. Pero que la fe no falte. La fe no falte. ¿Crees que toda la Biblia es la palabra de Dios? Por lo tanto, créele a Dios. Dios está hablando. Todo lo que allí es para nuestro propio bien. Tenemos, por ejemplo, los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y tenemos, de los 10, hay 8 no. 8 empiezan con no harás. No, no. Para los psicólogos modernos hoy día hablan mucho de que no podemos enseñar a un niño empezando con las cosas negativas, porque causamos trauma, echamos a perder su personalidad, etc. Pero Dios, que es nuestro creador, Él cuando da mandamiento y ley, empieza con, de 10, 8 mandamientos empiezan con un no. Y ese no nos va a causar daño, porque el no es una advertencia para nuestra vida. Dios nos está diciendo claramente, cuando dice no, es para protegernos de la autodestrucción. No lo hagas, porque te va a causar daño. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obedecerle, fortalecernos en su palabra. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Jesús habla a través de Pablo en Efesios 6 y nos habla de la armadura del cristiano, Él nos llama a fortalecernos en el Señor. Y nos dice tomando toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo? Que hay un enemigo que va a atacar, que quiere nuestra destrucción, que quiere vernos sufrir, que quiere vernos llorar,
que nos quiere ver ahí alejados del amor de Dios, el diablo goza con eso. Pero escuchemos a Dios, escuchemos su palabra. Vuelvo a repetir, cuando Dios dice no lo hagas, es para librarnos de la autodestrucción, simplemente. Es para tener una vida mejor, saludable espiritualmente. No olvidemos que aquí en la tierra estamos de paso. Aquí Dios nos está preparando para la eternidad. ¿Qué trabajo nos tocará hacer en el milenio? No sabemos qué planes tiene el Señor para allá. El futuro le pertenece al Señor. Como dice en Deuteronomio, las cosas reveladas son para nosotros. Las que no, le pertenecen a Dios. No las necesitamos saber hoy día. Pero lo que necesitamos saber, sí está revelado en las Santas Escrituras, por nuestro Dios Todopoderoso, a través de Cristo. Jesús vino para mostrarnos el Padre, para que conociéramos que Él vino para llevarnos a la vida eterna. Él vino para rescatarnos y salvarnos de la condenación y poder conocer realmente a Dios. Pensemos en la estrategia de Satanás, cómo él trata de dividirnos, de engañarnos. Su meta es destruirnos. Eso es lo que el diablo goza cuando ve vida gobernada por el vicio, por el alcohol, el tabaco, por la droga, etc. Él disfruta vernos destruir nuestro propio cuerpo, alejado del Creador, alejado de Dios. La Biblia nos da la armonía para conocer el plan de Dios para nuestra vida, pero también nos muestra la estrategia de Satanás. Hay una historia de cuando hubo la Primera Guerra Mundial, uno de los generales que batalló allí, alemán, escribió un libro sobre las estrategias que usó para la Primera Guerra Mundial. Y aunque el libro fue muy famoso, a lo mejor, y no sé cuántas copias vendieron, pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, especialmente en Inglaterra, el Reino Unido, el general que lideró en esa Segunda Guerra Mundial por el lado de los aliados, había leído el libro de ese general alemán. Sabía las estrategias que utilizó para la Primera Guerra Mundial. Ahora, enfrentados, los aliados sabían cuáles eran sus estrategias y fueron vencidos. Conozca nuestra estrategia, conozca a través en la Biblia, descubra la estrategia que Satanás, el enemigo de Dios y enemigo del creyente, esas estrategias que tiene para destruirnos. Y seremos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor, nuestro Dios. Hermanos, aprovechemos de escudriñar las Escrituras, aprovechemos de clamar más al Señor, aprovechemos los que están en casa y se sienten aburridos, fortalezca su vida espiritual, aproveche de empaparse del conocimiento de Dios y aprende a reconocer cómo Satanás también trabaja para que se aleje de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga en esta hora y nos ayude para tener una semana triunfante. Oremos. Dios eterno y Padre nuestro, agradecidos estamos por este momento que nos permite meditar en tu palabra. Danos discernimiento, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender las enseñanzas de tu palabra y especialmente para descubrir las estrategias que el diablo tiene contra nosotros, contra tu pueblo, contra la iglesia. Ayúdanos a triunfar frente a esta pandemia, a salir más que victoriosos, porque tú la has permitido para nuestro propio bien. Por Jesús nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.